Yo soy Andrés Cisneros Montemayor, soy director adjunto del programa Ocean Nexus de la Fundación Nippon. Y me da mucho gusto hoy presentar aquí a la doctora Lina Saavedra Díaz, que es bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Y también tiene su doctorado en la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos. Entonces, ha estado trabajando durante ya muchos años en el Caribe colombiano, reportando nuevas especies y haciendo estudios ahora sobre el manejo costero, y el manejo pesquero en algunas ocasiones, en esa zona. Ella sobre todo ha hecho investigación desde un punto de vista transdisciplinario y tratando de, pues ahora sí que desencubrir las diferentes tramas socioecológicas que existen ahí y que desafortunadamente se han ignorado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, el propósito del webinar de hoy es obviamente permitirle a ella darnos una mejor perspectiva de algunas de las cosas que ocurren ahí. Y una parte muy bonita de esto es que han preparado algunos videos durante un programa que ahorita, Lina, te voy a dar la oportunidad de presentar un poco esto, pero entonces vamos a tener una breve discusión al principio y después aquí mismo por el Zoom vamos a proyectar un par de videos muy cortos, solo son 4 o 5 minutos, acerca de algunas comunidades en particular que digamos, visibilizan algunos de los temas que se han comentado allá, ¿no? Entonces estamos hablando de comunidades afrodescendientes, algunas que son indígenas u otras que tengan tal vez no un reconocimiento étnico como tal, pero se están enfrentando a temas de marginación y exclusión, digamos, del desarrollo costero. Entonces, bueno, Lina, muchísimo gusto tenerte aquí, muy buenos días. Y quisiera pedirte, por favor, si puedes a lo mejor presentarte un poco más de lo que has estado haciendo y sobre todo también presentar un poco de cómo surgen estos videos, o sea, de dónde sale la idea, cómo es que han entablado para hacer esta manera de comunicación. Gracias, Andrés. Bueno, tengo que primero agradecer a Ocean Nexus por la invitación. Es, eh, es muy bonito poder tener el espacio para compartir un trabajo que se le ha puesto ganas, como dicen. Em, Aunque las noticias no son muy alentadoras, la verdad. Las noticias, los resultados que hemos encontrado a través de la investigación no son muy alentadores, pero ha sido un trabajo a conciencia y realmente como bióloga marina, pues ha cambiado mucho como la perspectiva que yo tenía de la pesca artesanal. Em, Estas dimensiones sociales y esta dimensión de la violación de derechos humanos, digamos que se ha venido, digamos que es un tema transversal que siempre surge en las discusiones, es que hay violación de derechos humanos en la pesca artesanal. Pero una de mis inquietudes y del equipo eh, precisamente nace de querer sistematizar y entender realmente cuáles derechos humanos se están realmente violando en este sector pesquero. Nosotros a raíz de eso, pues yo no soy abogada, yo soy bióloga, como tú me presentaste. Hacemos una alianza con abogados, la profesora Isabela Figueroa, que también trabaja en la Universidad de Magdalena. Nos unimos también con una geógrafa humana, Paula Satizábal, ahora está en el Instituto Helmholtz en Alemania. Y dos asistentes de investigación, una bióloga y una abogada. Entonces fue un equipo interdisciplinario que nos unimos y empezamos a trabajar precisamente en la pandemia. Y la pandemia trajo sus cosas buenas porque nos llevó a encontrar fuentes de información para responder este tipo de preguntas. Entonces acudimos a las sentencias que han llegado que han sido estudiadas por la Corte Constitucional colombiana como fuente de información para detectar precisamente esos derechos y cuáles eran los conflictos asociados a los territorios pesqueros que las comunidades vienen denunciando. Entonces hicimos un análisis por 30 años de esas sentencias, encontramos 90, se han analizado
Eso lo pueden, nuestra audiencia puede explorar esos resultados en un paper que Karim va a compartir en el chat. También tenemos toda la información, se sistematizó y está expuesta, es compartida en la webpage del proyecto. Se lo buscan como Pesca y Justicia en Colombia y allí aparece también. Fue un ejercicio muy interesante. Pudimos realmente responder esa pregunta y esa fue la primera fase del proyecto. Y los invito a que lean el trabajo si quieren adentrar y si quieren, si están interesados en usarlo para las luchas precisamente de los pescadores, creo que es muy útiles, son muy útiles. Luego, digamos que ahí tenemos como una mirada desde el sistema jurídico, desde la visión de los jueces, qué es lo que ha sucedido durante esos 30 años. Luego entonces entra una segunda fase eh, donde decidimos ir a las comunidades. Queríamos entender realmente si la justicia estaba, si ellos sentían que esas decisiones que la Corte había decidido eh, les hacía justicia, si respondía a las expectativas de las comunidades. Entonces, de esos 90 casos, pues no podemos ir a los 90, escogimos 3. Y de esos 3, tratamos de incluir algo de diversidad en términos étnicos, porque nos dimos cuenta con la primera fase que había una gran diferencia entre comunidades étnicas y comunidades sin reconocimiento étnico. Entonces, eso nos lleva a que tengamos 3 tipos de comunidades de casos de estudio, que son los 3 videos. Hoy vamos a presentar 2. Uno en comunidad que no tiene reconocimiento étnico y 2 en comunidades con reconocimiento étnico, una afrodescendiente y otra indígena, los indígenas Guayú. Los 3 casos están en el Caribe colombiano, eh, pero tenemos casos tanto en ecosistemas continentales como en ecosistemas marinos. Entonces, por ahora vamos a profundizar en esta segunda fase es en esas 3 comunidades, en estos 3 casos, y de ahí nacen estos 3 videos que compartimos hoy. Entonces, esa es como una generalidad para responder a tu pregunta. Muchísimas gracias, Lina. Eso creo que en realidad sí ayuda mucho, ¿no? Porque como mencionas, eso no es, digamos, por accidente el tipo de comunidades que están escogiendo, ¿no? Y aunque bien mencionas, hay muchas más, ¿no? Y aquí quisiera uno poder ir a todos los lugares. En realidad están siendo estratégicos en decir, bueno, vamos a enfatizar algunos de los diferentes, digamos, tipos de comunidades, aunque entendemos que todas son diferentes en su propia manera, ¿no? Entonces, bueno, Karin, ¿puedes por favor pasar el primer video? Y entonces los videos, como mencioné, solo duran 4 o 5 minutos. I'll give a really quick English summary if anybody isn't, um, just because the captions lag a bit. Um, the the idea for these videos came out of a court decision that decided to try to uphold human rights along in Colombia, including in the coast. And this is both Caribbean and non marine rather coasts. Out of these communities, which were over 90 of them, Lina, I mean, they wish they could have gone to all 90, but they've actually focused on some specific types of examples, generally speaking, of places, including Afro-descendant, indigenous, which are the Wayuu people in this part of Colombia, and others that did not have a sort of a legal ethnic recognition. And so these are some of the videos that we'll be doing now. And again, these videos are 4 or 5 minutes. We'll be just through the Zoom. You can see it's already up on the screen. And then afterwards, we'll have a Q&A on each of them. So we'll do just 2. Okay. Gracias, Karin. Adelante.
Para mí la justicia es la igualdad de derechos, es equidad, igualdad de derechos y de género. Es que todos somos hermanos y por lo tanto merecemos el mismo trato y el mismo respeto. Para mí justicia es que se le dé o se le otorgue a la persona lo que se merece. Llámese trato, llámese retribución, que se le dé a cada quien lo que se merece. El problema del carbón no solamente afectó a los pescadores, afectó a toda la comunidad de Don Jaca. La Biblia dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. ¿Por qué digo que por falta de conocimiento? Porque los señores de Prodeco y de Drummond salieron y dijeron, esa pelea no es con nosotros, están mal enfocados. Mire, y sacaron la documentación. En los últimos 7 años, nosotros le entregamos al departamento del Magdalena 37.000 millones de pesos. Ahí va lo de ustedes. Reclámenlo allá. Y es bien claro, las empresas sí le colaboran a los pescadores, como dijo el compañero, con ciertos proyectos, con ciertas mantas, con ciertos equipos de pesca, pero ¿cada cuánto? ¿Hasta dónde hemos llegado con esos proyectos de la Drummond o de las diferentes empresas? ¿Quién ha sacado un hijo hacia adelante o un profesional de parte de las empresas que tanta afectación nos han hecho? A muchos que vivían acá, que eran pescadores de esta zona, fueron desplazados de su zona de pesca, su zona de influencia, que era el mar, para transportarlo a una empresa a tirar pala, porque no fue digno de que ninguno de ustedes aquí que trabajó en Prodeco fue digno de una oficina, fue trabajo ninguno, todos fueron trabajos forzosos, fueron trabajos de pala, y claro, iban a hacer el muelle acá en Don Jaca, donde íbamos a ser desplazados nosotros de nuestra comunidad. De igual forma al gobierno. Unidos yo sé que podemos conseguir que ellos nos escuchen. La participación de dinero ante las entidades es grandísima, pero que llega aquí un proyecto cada un año de 60 millones de pesos para 120 personas. ¿Eso es justicia? ¿Qué buscamos por parte del Estado? Ya que han sacado carbón a la lata y a la lata, queremos que a los pescadores de Don Jaca nos den una indemnización para cierta edad, cuando tengamos edad que no podamos de pronto entrar al mar a buscarle una alimentación a un hijo. Que se haga justicia para que la vida, el cambio de vida de nosotros por parte del Estado sea mejor. Yo quiero de pronto que esas empresas indemnicen a los pescadores viejos, porque no estamos pidiendo indemnización para jóvenes, sino para los pescadores viejos, los que fueron desplazados de su zona de influencia para meterlos a trabajar, que se jodieron, salieron enfermos de esas empresas y hoy en día no tienen nada porque las empresas no les respondió como ellos querían. Como todo el tiempo lo dije, el mar no pensiona.
Muy interesante, Lina, y felicidades bueno, a todo tu equipo, ¿no? Por hacer esto y creo que es pues siempre como que despierta a uno escuchar a la gente en su propia voz, ¿no? Decir lo que está viviendo. Este, quería abrir con una pregunta aquí y después, de hecho, por si cualquier persona tiene una pregunta, pueden ponerla en el chat y la leemos aquí. If anybody has any questions, we can put it in the chat and then we'll read it out and we can answer them in English or in Spanish. And I'll open it with this one. Voy a abrir con esta. Que a menudo se dice que, bueno, las comunidades no tienen la capacidad o no tienen el conocimiento o no tienen la educación, ¿no? Para participar en otras actividades cuando hay nuevas actividades, digamos, económicas, ¿no? Que están ocurriendo. Pero en este caso tenemos un ejemplo muy claro de, es una marginación activa, ¿no? O sea, no es que no tienes la capacidad, o sea, activamente te están marginando, ya sea físicamente, ¿no? De un área o simplemente en términos de las oportunidades que la gente pueda tener, ¿no? Ustedes mismos lo decían, o sea, a nadie nos dieron buenos trabajos, nos forzaron a hacer este tipo de trabajos. Entonces, eh, dado que esto es el caso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar en esos sentidos de manera local o qué se necesita tal vez a escala, digamos, no sé, federal o estatal, digamos, para ayudar a estos casos? Bueno, estos videos muestran una realidad que si uno no va al territorio, pues no la conoce, ¿cierto? Y si el Estado sigue tomando decisiones en un escritorio muy cómodo y sin ir a territorio y hablar con la gente, pues realmente no va a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, este primer video, hay que resaltar que es el caso de una comunidad sin reconocimiento étnico. Y esto hace la diferencia en cómo están ellos accediendo, cómo las comunidades pesqueras están accediendo a la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos que son menos favorables en comparación a una comunidad que tenga un reconocimiento étnico. O sea, estas comunidades que no tienen ese reconocimiento étnico tienen otras condiciones. ¿Por qué? Porque ellos no tienen acceso por ley, no son obligados a ser consultados, mientras que las comunidades étnicas sí. Y este caso de Oaxaca es muy particular porque ellos han interpuesto 3 procesos jurídicos durante casi entre 30 a 40 años, si no estoy mal, y de esos, en ninguno han sido consultados. Entonces, aquí ya nace una primera diferencia, ¿cierto? Eso hace unas condiciones especiales. Y este es el caso de muchas comunidades pesqueras en el país. Casi la mayoría no tienen reconocimiento étnico. Los otros 2 casos que vamos a ver son comunidades étnicas y a estas comunidades de alguna forma tienen unas condiciones especiales que asegura que ellos tengan un mayor acceso a la justicia, por lo que comentaba antes. La diferencia surge en las comunidades étnicas porque bajo la ley en Colombia deben ser consultados antes de cualquier intervención o proyecto que pueden afectar su integridad, mientras que las comunidades que no lo tienen, ese reconocimiento, pues no son consultadas. Entonces, este caso que vemos aquí en Oaxaca es un ejemplo, como te digo, de muchos otros. Nosotros hacemos un análisis de esas 90 sentencias y en el discurso que encontramos, perdón, en el discurso que los jueces manejan en las sentencias, es muy interesante ver cómo cuando toman en la descripción de la sentencia, en el texto, en el contenido, ellos relacionan la pesca artesanal con una actividad, con un oficio, pero no con un modo de vida.
Entonces, esa falta de comprensión de los jueces y de los que están tomando las decisiones respecto de sobre quiénes están tomando decisiones, por qué la pesca artesanal es importante, qué beneficios nos está prestando estas comunidades, que es un modo de vida, que es una forma de trabajo, que es una forma en que ellos se alimentan, que es una forma de ser libres, es una forma de sentirse felices. Eso hace que los jueces estén tomando decisiones sobre comunidades desconocidas para ellos y de una realidad. Entonces, esa falta de reconocimiento jurídico de su modo de vida es algo en el que deberíamos trabajar. Y por eso necesitaríamos educar a los jueces, educar al Estado, invertir en trabajar con ellos para poder llevarlos. Ojalá vengan, ojalá lean los trabajos que hemos hecho y les sea útil y se vean animados a venir a las comunidades y conocer la realidad que ellos tienen. Muchas gracias, Lina. Tenemos aquí, creo que empezaste a contestar un poco una pregunta que tenemos aquí de Vivian Solís de Costa Rica. Hola, muchas gracias por la pregunta. Y mencionar un saludo cordial de Costa Rica. Excelente video, muchas gracias por este espacio de compartir el trabajo tan importante en Colombia. Parece que todos y todas nos enfrentamos a esta injusticia para el sector de pesca de pequeña escala. Y mi pregunta sería, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo cambiamos esta realidad cuando existen tantos acuerdos y directrices para solicitar esta visión de derechos humanos en la conservación y en el desarrollo? ¿Cuál es la principal recomendación hacia el cambio? And I'll read it briefly again in English, and maybe Lina, we can try and answer briefly in English as well, just so if anybody has any issues with the captions. And the question is, these injustices are present in many, many places. And this is a question from VM from Costa Rica. And just asking what's the proposal? How do we change that reality when there's so many laws and agreements to supposedly bring human rights approaches into conservation and development, right? So what's the main recommendation towards change? Bueno, yo creo que aquí, o sea, son muchas aristas, pero definitivamente el Estado le ha fallado en la protección de sus derechos fundamentales a las comunidades. Entonces, ellos tienen que invertir y trabajar para fortalecer que realmente estas comunidades tengan acceso a la justicia, ¿sí? Y cuando nosotros estuvimos en las comunidades, les preguntamos para ellos qué es justicia, qué opinan las comunidades respecto a cómo se haría justicia en estos casos de esos conflictos pesqueros que se están dando en el territorio, de estos actores externos que ya están llegando, en este caso de Oaxaca, una empresa carbonífera. Y ellos, las tres comunidades, es un llamado a que se les respete el derecho al territorio, el derecho a su identidad cultural y el derecho a participar, ¿sí? O sea, la consulta previa es muy importante. La consulta previa, si se hace bien, haría la diferencia en estos casos. Pero hemos encontrado que la consulta previa es un saludo a la bandera porque no está estandarizada, se hace con diferentes tiempos, incluso hemos encontrado anormalidades en donde las empresas terminan cumpliendo la función del Estado y ellos son los que van a hacer la consulta previa. O sea, son cosas completamente incongruentes. Entonces, si lográramos ajustar esas consultas previas realmente a las necesidades de estas comunidades y estén en el lenguaje que ellos manejan, por ejemplo, las comunidades indígenas deberían tener acceso a estos procesos de consulta previa en su idioma, ¿cierto? Dentro de sus sistemas, reconocer los sistemas que ellos ya tienen. Entonces, si hacemos un esfuerzo en eso, creo que podríamos, asegurarnos que esa consulta previa se dé genuinamente, no de manera correcta. Y también el acceso a la información, porque estas empresas están generando estudios de impacto ambiental que ellos mismos los contratan. Entonces, no pueden hacer juez y parte. Deberían ser
El Estado debería cumplir la función de de contratar quién hace esos estudios. Y eso debería ser información externa, que no sea manipulada ni que dependa de la empresa. Entonces, eso hace, y esa información que ellos estén tomando, deberíamos tener todos acceso a ella, pero es privada y solamente la tienen las entidades ambientales. Entonces, creo que ahí esos dos puntos podríamos trabajar. Irene, ¿podrías resumir brevemente en inglés? Si alguien no... ¿La respuesta? O yo lo... Si tú me ayudas, te agradezco. Claro que sí. The only yeah, Lena's brief summary for this, it was that even though everything's on the books, right, when we have like consultation before things happen, which is really important, the consultation is done as a checkbox, right? People aren't going in, not necessarily going in people's languages when we're talking about indigenous peoples, and also being left up to the companies doing this. In this particular example, the coal company, right, was responsible for doing the studies, doing the consultation, etc., which should all be really state provided initiatives. And this could be a really great way to start with these things. Yoshi, you had a few questions on the chat, but I see you raise your hand. Do you want to? Yeah, can I just, sorry, I'm just taking my prerogative rights as a director here, but, in some ways, Lena, I see the conversation, and it's similar to the question from Vivian, conversation about small-scale fishery is still, you need to manage better, you need to have a right governance, you need to have access, representation, all the burden going to the community. But when I'm looking at your video, the issue is very clear. There is an intervention from outside which come and pollute those oceans where they fish. And government allows them to do it, right? But the conversation about small-scale fishery, it's not really about that, never. They might actually say those governments are corrupt, that's why they have to fix this governance system. But yet, external kind of like an intervention is always very much conservation center. Although they talk about human rights or food security, it was never about attacking those outside interventions, particularly for the pollution. I don't really hear enough about it, although that's the main thing. Not so much about displacement, not so much about pollution. Do you think it's the same in Latin America, where the vision for the sustainable small-scale fishery has to be based on governance and harvest control and maybe biodiversity, rather than justice or against injustice coming from outside? What do you think, Elena? Claramente hay que invertir o sea, el Estado tiene que cumplir su rol de evitar, de seguir siendo cómplice de la entrada de estas empresas o estos sectores económicos en los sectores pesqueros. Uno, sin cumplir lo mínimo, y dos, sin hacer, o sea, mínimo respecto a los planes de estudios ambientales, que no los involucran ni hacen tampoco las consultas previas que se deberían hacer correctamente. Y dejar o sea, yo no soy de las que crea que no debemos todos hacer parte, tener derecho a hacer uso del territorio de manera compartida. Pero aquí hay un desequilibrio de poderes donde las comunidades, pues ellos no pueden contratar un abogado, ni pueden tener acceso a los medios para poder defender su territorio, como sí lo tienen estas empresas grandes que tienen un equipo jurídico muy bien formado. Y esto ha
lo que lleva es a una cantidad de injusticias, de desplazamiento, de calidad de vida. Cuando tú hablas con los pescadores, realmente lo que les está afectando es la degradación ambiental que se está generando, en este caso por el carbón, y fuera de eso, por el hecho de que ellos no pueden pescar en áreas donde normalmente pescaban ancestralmente. Entonces, aquí estamos yendo en contra de sus derechos al trabajo, al alimento, a poder realizar una actividad que le permita económicamente estar estable y llevarle alimento a sus familias. Entonces, aquí se ve injusticia en todos los niveles, además en su salud, porque hay una degradación en el ambiente que termina afectando la salud de ellos y termina, digamos, es otro derecho más que se viola, el derecho al ambiente sano, ¿cierto? ¿Sí respondo a tu pregunta? Kind of, Lena. One thing I'm always concerned is the conversation about small scale fishery still continue to be not against injustice, but it is always about food security. And yes, it's a part of it, but it's almost always not explicitly against those injustice coming from outside, particularly in the conservation, because conservation fundamentally are not pro-fishermen. So if it's a pro-fisherman, then they have to make it because small-scale fisheries protect environment, or small-scale fisheries, they need food security. They have to make it very much so like a fundamental rights. That's my concern about making small-scale fisheries about pretty much based on the human rights. You know, I think it's important, but at the same time, it's very obvious what the problem is. The problem is not small-scale fisheries taking too many fish out of the ocean. And I believe you're a biologist. And then I really wanted to ask all the biologists, tell me which one. Because I've never seen any small-scale fishery taking too much out of the fish. Yes, occasionally, because there's not enough fish because of the pollution and development. But they usually do not cause this situation. But neither conservation nor people, you know, some people who probably works on the small-scale fisheries talk about this explicitly. Mira, los que están más interesados en conservar y mantener los recursos pesqueros son los mismos pescadores, por todo lo que comenté anteriormente. Y ellos son los que realmente están conservando estos lugares, son los que están, como lo decíamos cuando publicamos el webinar, ellos están en primera línea, ¿cierto? Ellos son los que han protegido que incluso todos estos daños que han generado otras empresas sean peor de lo que ya son. Ellos son los que en este caso, cuando hay barcazas que se hunden de carbón, son los primeros que denuncian, o sea, son los testigos de lo que está sucediendo en el territorio y son los que denuncian lo que no está viendo las entidades ambientales o los que deberían estar cumpliendo esas funciones, ¿sí? Realmente ellos son los que están cuidando nuestros territorios, nuestras playas, nuestro océano. Ellos son los guardianes de lo que tenemos en estos ecosistemas. Yes. Are you satisfied? Yeah, no. So that's what I'm saying. So why don't we actually start the conversation from there? Conversation is always fishermen against, you know, fishermen are greedy, fishermen trying to take it. We have to help them to manage better, help them to make it sustainable. Meanwhile, they don't really see what's outside of, you know, small-scale fisheries territory, pollution, intervention, development. You know, that confused me sometimes. You know? Don't get confused, because really, I mean, lo que está sucediendo es que básicamente estos territorios que ellos han cuidado por tantos años se han venido acumulando una cantidad de impactos y una cantidad de conflictos
que en este momento ya no tienen esa calidad ambiental que tenían antes. Entonces, han tenido un impacto social. Sin embargo, ellos resisten y se mantienen allí, que pescar para ellos es una forma de mantenerse en el territorio y de mantener su presencia. Y es lo que y eso, gracias a ellos, es que no, como lo digo, no hay más daños de los que hay. Gracias. You're welcome. Well, Andres, can you discuss about the conflict thing? That's another concern I have. But then again, I mean, there's many people in the audience. I mean, I'm gonna shut up and, open the floor to the audience to the question. Sí, de hecho, creo que tenemos todavía bastante tiempo para preguntas, pero sí quería darle un poco de espacio al segundo video que tenemos de la comunidad que es afrodescendiente para ver esa perspectiva diferente, ¿no? Que bueno, obviamente hay muchas similitudes, pero fundamentalmente diferente por la parte del reconocimiento en el que tú mencionabas, que esa parte sí lo hace muy diferente en muchos lugares. Karim, ¿puedes pasar el video, por favor? And we're going to do the second video. We'll have enough time for questions, but I really wanted to give some space for this video. And again, it's quite short. On a community that is Afro-descendant in Colombia, which, as Lina was mentioning, this is one of the communities that is legally recognized in the country as having some preference over resources in a way that the previous one wouldn't, right? But obviously, as we'll see now, this is what Vivienne actually was mentioning. There's a big gap between that legal recognition or legal mandates, let's say, and what is actually happening on the ground. Go ahead, Karen, please. Thank you. Lo que pasa es que La Boquilla es un lugar privilegiado. Este es un lugar, un banco de arena, el mar al frente, la ciénaga hacia atrás y a escasos 5 minutos de la ciudad amurallada. Es un lugar sumamente privilegiado. Y eso hizo que ese fue el atractivo de La Boquilla. La Boquilla realmente, su problemática territorial no es de hoy, ni tampoco hace 10 años, ni cuando inventamos el título, nada de eso. Eso lleva muchos años más atrás. Esta es una pelea constante por la defensa del territorio. Pero luego aparecieron las construcciones de los edificios, la prohibición de la pesca en esos lugares frente a los edificios. La actividad principal de la comunidad era la pesca. Yo diría que el 90% de esta comunidad se dedicaba a la pesca. La actividad del boquillero era a cordel a mano y atarraya, y más preferiblemente lo hacían en la ciénaga. Era una actividad desarrollada artesanalmente, pero que daba mucha productividad. Entonces mucha gente aquí dejaba de ir a trabajar en empresas por dedicarse a la pesca. Hoy pasa lo contrario. Aparece el turismo y muchas personas se dedican hoy al turismo. Entonces, ¿qué está haciendo el pescador? Está trabajando en construcción. Por aquí hay muchos proyectos de construcción, entonces los pescadores hoy están trabajando como albañiles. En los fines de semana se dedican a trabajar en la playa, en los restaurantes, a trabajar con el turismo. Ya la pesca dejó de ser la actividad principal, ahora es una actividad secundaria, yo diría que hasta terciaria. Para mí sería justicia que a nosotros, primero, se nos devuelva el título. Segundo, que se nos garantice la permanencia aquí y que nos preparen y nos ayuden a tener otras actividades, digamos, alrededor, en este caso, del turismo, porque definitivamente
la cuestión de la pesca va a ser muy difícil que recuperemos eso, porque los daños ambientales y el sacrificio de nuestra ciénaga ha sido terrible. Lo que nosotros esperamos es que se exija el cumplimiento de esas sentencias, que se exija y se restituyan los derechos de los boquilleros, que se restituyan los derechos del pescador. Hoy, dentro de todo esto, los más afectados son los pescadores. Y nosotros hoy lo que estamos es trabajando en la unificación, en fortalecer la asociatividad de cada uno de estos grupos de pescadores. Nace hoy la Federación de Pescadores de la Boquilla también, para poder hacer mucho más efectivo el defender los derechos que tiene el pescador. Mira, otro video muy bueno aquí. Tenemos todavía un poco de tiempo para preguntas y en lo que la gente está escribiendo, pensando. Quería abrir con una muy importante que es, bueno, aquí vemos una comunidad afrodescendiente con todo lo que eso conlleva en América Latina. Y a la vez ellos mismos reconocen que obviamente pues hay nuevas industrias que están aquí, ¿no? Pero ellos quieren mantener sus tradiciones de cierta manera. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo en que desaparezca la pesca artesanal? ¿No? Porque a lo mejor habrá algunos que digan, bueno, pues mira, ya están ya los hoteles, ya hay nuevas industrias, pues ya que no pasa nada, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con ese pensamiento? O sea, por qué es importante que siga habiendo pesca artesanal? Bueno, esa es una pregunta que no solamente te haces tú, sino se hacen muchos pescadores. En cualquiera de los espacios, sobre todo ahora que estuvimos en la COP, acompañando los pescadores, en la COP 16, que acompañamos pescadores artesanales, uno de los mensajes claros de parte de ellos fue precisamente ese. Nos estamos extinguiendo, nos estamos desapareciendo. Y eso, es duro escucharlos decir eso. Y realmente es, pues los que hemos estado cerca a estas comunidades, para nosotros es muy preocupante que ellos mismos ya reconozcan y se vean extintos, ¿sí? Que se vean en riesgo. Y para nuestros países latinos es un riesgo que va a traer, en el momento en que esas comunidades o se pierda la pesca, todo este modo de vida de la pesca artesanal, eso va a generar un desbalance social para nuestros países que de por sí ya tienen una inequidad social muy grande. Entonces, estas comunidades pueden acceder a todos esos beneficios que hablábamos antes, y en el momento en que deje de existir la pesca, pues va a haber mayor informalidad. Es un escenario un poco caótico, creo yo, porque en nuestros países como Colombia creo que generaría más violencia de la que hay, porque va a generar más conflictos en el mismo territorio donde ellos ya viven. Entonces, realmente, la pesca artesanal viene siendo es un generador, un amortiguador para mantener la paz o la poca paz que se mantiene en estos territorios. Entonces, es preocupante realmente y es una preocupación que no solamente está en el corazón de los pescadores, sino también en el corazón de los que trabajamos con ellos. Y por eso tan importante cuidarla, por eso tan importante protegerla, por eso tan importante que el Estado cumpla su función de que ellos tengan acceso a esos derechos, que se les protejan esos derechos fundamentales, ¿sí? No es un capricho, es simplemente un modo de vida que se está
que está perdiendo, que al afectarse y al disminuir va a afectar la identidad. Yo no me imagino Colombia sin pesca artesanal. Sería muy triste ver nuestro país sin pesca artesanal. No me la imagino y no lo quiero ni siquiera decir. Entonces, por eso es tan importante protegerlos, porque es parte de nuestra identidad, hace parte de nuestros países latinos. Completamente. Me gustó mucho tu manera de decirlo, no es un capricho, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo. Hay una pregunta aquí de Eliana Ritz. I'll read in English first. So, thank you so much for sharing your work in this film. Could you speak a little about how the films have been screened and used to increase people's access to justice? Have the judges and other decision makers you spoke about, who have such a critical lack of understanding around the lived experiences of artisanal fishers, have they seen them, these films? If so, do you have a sense if these films change their understanding? Agradece por el trabajo y pregunta de qué manera han usado estos videos para de alguna manera influenciar o informar mejor a la gente, sobre todo los jueces, como menciona aquí Eliana, respecto a lo que se está viviendo en la región. Sí, nosotros lo que primero hemos hecho es acercarnos a la Defensoría del Pueblo. Creo que estas entidades en todos nuestros países cumplen una función porque son garantes de que el Estado esté protegiendo los derechos humanos. Sin embargo, no obtuvimos la respuesta que esperábamos. Recibieron nuestro trabajo, fueron muy receptivos, pero las reuniones y lo que seguía nunca se dio. Nos gustaría tener acceso a la Corte Constitucional, tener un acercamiento con ellos, contarles de nuestro trabajo, compartir nuestros videos, pero digamos que de alguna forma estos webinars, el hecho de compartir, que están de acceso abierto a YouTube. Agradecemos que la audiencia que nos acompaña, por favor, los comparta, y si conoce jueces que estén en la corte o personas que puedan compartir estos videos con ellos y esta información que creemos que les ayuda a tomar mejores decisiones, información para que tomen decisiones informadas. Creo que nos pueden ayudar, o sea, la misma audiencia creo que nos puede ayudar. Nosotros estamos en esa tarea de tratar de acercarnos, pero pues, somos académicos, nosotros no nos movemos en esos niveles, ¿cierto? Pero estamos abiertos, creímos que a través de la Defensoría lo íbamos a lograr, pero no fue así. Perdón, hay otra pregunta aquí. Necesitamos, ese es de Yoshi, necesitamos definir o categorizar, digamos, a la pesca artesanal, o sea, porque la mayoría de las pesquerías mundiales son pesquerías artesanales, ¿no? O de pequeña escala, como se les llama en cada país. Y entonces a lo mejor deberíamos de llamar a la pesca, ¿no? O sea, que se sobreentienda que es pesca artesanal, y llamar a la pesca industrial solamente la que sea ilegal, no regulada o no reportada, ¿no? O sea, porque creo que ahorita pensamos en la pesca industrial como que, bueno, esa es la formal y todas las artesanales o de pequeña escala son como informales, ¿no? Pero obviamente, o sea, es al revés en términos de quién lleva más tiempo y de la gran mayoría de las pesquerías en el mundo, ¿no? ¿Crees que eso a lo mejor podría ayudar, digamos, como para, ¿cómo se dirá? Como para legitimizar, digamos, más a estas pesquerías de pequeña escala? A ver, en este momento, por ejemplo, la política en contra de la pesca ilegal o que aborda la pesca ilegal tiene un gran, con uno de los equipos de trabajo interdisciplinarios, hemos encontrado que está enfocada en atacar la pesca ilegal, pero está enfocada sin distinción. Es decir, bajo la misma sombrilla de pesca ilegal, esta política asume
la pesca industrial y la pesca artesanal como si fueran lo mismo. Y eso es un grave error, ¿sí? Porque se están cometiendo unos grandes casos de criminalización y de injusticias también, porque los pescadores no pueden cumplir con esas multas. Y ni siquiera un pescador industrial de pronto lo podría hacer. Son unas cosas absurdas las sanciones que esta ley, para el caso colombiano, cada vez ha ido incrementando estas sanciones y el número de acciones pesqueras que son más eh, un- un, eh, que se llevan a la ilegalidad. Entonces, formalizar la pesca, yo creo que puede ayudar en alguna forma a visibilizar la relevancia que tiene, pero también traería sus consecuencias. Sin embargo, soy de las que creo que tiene más cosas a favor que en contra, precisamente porque se necesita saber mínimo cuántos pescadores hay. Se necesita saber mínimo en dónde están pescando para poder tomar decisiones. Por ejemplo, uno de para ir un poco a una de las preguntas que surgía antes, ellos tienen unos modelos de gobernanza muy importantes y esos modelos de gobernanza deberíamos respetarlos, porque ellos han establecido zonas de pesca artesanal. Aquí tenemos en Colombia una forma de proteger su territorio ha sido precisamente establecer esas zonas de pesca y pedirle al gobierno que se las que les dé derechos sobre esos territorios. Y eso ha sido, la diferencia aquí la hacen las comunidades étnicas. Las comunidades afro tienen derecho por tener titulación colectiva y las comunidades indígenas también tienen derecho sobre el territorio. Ellos deben ser consultados y deben tomar decisiones o deben ser involucrados en la toma de decisiones de su territorio. Entonces, esas comunidades en ese sentido sí deberían formalizarse, porque de por sí ya están creando unas figuras de protección que, que están cuidando sus territorios, volviendo un poco al punto anterior. Completamente. Tengo aquí un comentario y una pregunta que tenemos 2 minutitos, pero creo que los podemos meter aquí porque apreciamos mucho en realidad esa discusión, ¿no? La primera es de Yulibet Velázquez, y él menciona que la extinción de la pesca artesanal es el mayor miedo de los pescadores, ya que se perdería su identidad cultural y por eso resisten y luchan por sus derechos territoriales. Y la comunidad pesquera de La Boquilla nos contaba que en la pandemia muchos se dedicaron exclusivamente a la pesca porque no había turismo u otras actividades. Entonces, es claro que la pesca artesanal en Colombia es un modo de vida que está en su ADN y por eso resisten y luchan, ¿no? Y creo que estoy completamente de acuerdo y eso lo vimos en muchas partes del mundo, en Latinoamérica también, en México, donde soy yo también que muchas de esas comunidades que ya habían, digamos, ya eran turísticas, pues dejaron de ser turísticas cuando ya no había turismo. La gente regresó a lo que venía siendo desde hace pues, muchas generaciones, ¿no? Y bueno, la última pregunta de Vivien Solís menciona, en este importante estudio, ¿se realizaron diferencias de género en mujeres y juventud? Y pregunta si es algo que se consideró en el estudio, ¿no? O sea, esa parte de interseccionalidad, digamos. Adelante, Lina. Sí, en las tres comunidades lo primero que hacíamos era la construcción colectiva de una línea de tiempo que nos permitía identificar cómo el conflicto ha ido cambiando y esos ejercicios se hicieron con mujeres, con pescadoras. Vemos en algunas comunidades que la pesca ha disminuido tanto y había mujeres pescadoras, pero ahora ellas digamos que han dejado esa actividad para que el hombre la haga y ellas se dedican un poco más hacia la comercialización, ¿cierto? Hacia el cuidado de la casa. Ellas son
la base para que el pescador pueda salir a pescar, ellas cuidan del hogar. Pero siguen siendo el soporte para que el pescador siga pescando. Digamos que ellas cumplen un rol muy importante en la pesca, en todas estas comunidades, pero han ido cambiando. Algunas todavía son pescadoras en algunos sitios, y ellas han estado, vemos líderes mujeres muy fuertes. Ha sido muy interesante ver cómo las mujeres son como, crean unos links internos en las comunidades que logran mover a la comunidad de una manera diferente a los hombres. Entonces, sí hemos tratado de acercarnos a entender cómo las mujeres hacen parte de todos estos procesos, pero sigue siendo debe ser un sector que debemos trabajar para visibilizarlo mejor. Muchísimas gracias, Dina. Es todo el tiempo que tenemos, pero creo que fue una discusión excelente. Me dio muchísimo gusto escucharte y también a la gente que nos acompañó con las preguntas, comentarios. Y bueno, por favor, contáctenos si tienen alguna otro comentario. Nos encantaría seguir entablando estas discusiones. Me parece que el director Yoshitaka Ota va a decir unas palabras ahorita para cerrar. Pero muchas gracias de nuevo, Lina. En serio, fue un enorme placer tenerte aquí. Gracias. Go ahead, Yoshi, please. Gracias. Muchas gracias, Dr. Lina. It was great to have this, and thank you very much, Andreas. I was hoping that you're gonna go, back and forth with Bilinga, but this is the first time. So, but I really appreciate everybody came to this space. It's a start, and we're gonna continue to have creating the space between the different languages. And one thing I hate to hear from the people, and then I used to be the same, saying like, okay, my English is not, really smooth, or maybe I'm a bit slower and all that sort of things. I mean, it's wonderful everybody speak in their own language and then engage more in the conversation. And then this is what that means, So to celebrate the wonderful diversity of the language and our knowledge, I thank you both, and thanks everyone who joined us. And we keep having a conversation in variety of the spaces. And if there's anyone who wants to speak in different language and wanted to open the webinar, please let us know. Thank you so much. Thank you. It was great. Thank you, Yoshi. Thank you, Andres. Nos vemos.